Señor juez, de conformidad con el artículo 654, numeral 5, tengo a bien mencionar que con respecto a los hechos, la señora Gisela Orozco presenta una denuncia en la Fiscalía de Tungurahua, en vista que su esposo, el señor Roberto Sailema, se encuentra desaparecido. Cuando tomó contacto con el señor Marco Rodrigo Yanchapanta Pachucho, mismo que supuestamente proporcionó el número de teléfono del señor Luis Yanchapanta Pachucho, su hermano, que salió del país el 5 de marzo del 2020 y que tuvieron contacto hasta el 19 de marzo del 2020. Se aclara que el señor Marco Yanchapanta Pachucho es hermano del señor Luis Yanchapanta Pachucho. Se lleva a cabo la audiencia en el Tribunal de Garantías Penales y se presentaron las pruebas pertinentes. Fiscalía presentó sus elementos, como son los testimonios de la esposa del señor Roberto Sailema, quien está desaparecido. El tribunal, de forma apresurada y con poca prueba de fiscalía, sentencia a mi cliente en calidad de cómplice del ilícito tráfico ilegal de migrantes, de conformidad con el artículo 213 del COI. Y esta sentencia la hace en base a ciertas pruebas evacuadas en la audiencia. Esto con el fin de llegar al convencimiento de una supuesta participación de mi defendido en dicha audiencia, la señora Gisela Orozco, esposa de Roberto Sailema. Dice que el señor Marcos Yanchapanta le proporcionó el número telefónico de un supuesto coyotero. Luego se reúnen y llegan a un acuerdo de dinero. Roberto Sailema y Gisela Orozco con Luis Yanchapanta, no con Marcos Yanchapanta, su hermano. De igual manera, los testimonios de los hermanos del señor Roberto Sailema, la señora Judith Sailema y Luis Sailema, indican que supieron del viaje de su hermano Roberto Sailema y que éste se había contactado con una persona, Marcos Yanchapanta, mismo que le proporcionó el número telefónico del coyotero, pero que nadie estuvo presente en el momento que se dice que Marcos Yanchapanta entregó el número telefónico. Para poder determinar la responsabilidad de mi cliente, el tribunal toma en cuenta una declaración de un agente de policía, el señor Franklin Pilamala. El agente investigador realizó un informe con respecto a los registros telefónicos. Reitero, con la prueba de este tribunal se convenció de una supuesta participación. Este agente lo hace por orden de fiscalía y son 6 números telefónicos los que prueban que no es suficiente para determinar la culpabilidad de mi cliente. El agente Pilamala, que realiza el informe, procede a relacionar los 6 números telefónicos en donde ninguno de estos corresponde a Marcos Yanchapanta. En la sentencia emitida, el señor juez ponente hace un análisis indicando adicionalmente que en un numeral de este informe, que lo hace el agente Pilamala, hay un relacionamiento de llamadas del número de Luis Yanchapanta y Marcos Yanchapanta, su hermano. Sin embargo, en este informe no existe evidencia alguna de que Luis Yanchapanta ha tenido contacto con Marcos Yanchapanta. Esta es la prueba que se determina la responsabilidad de mi defendido. Se ha hecho una pericia en la red social Facebook, en la cual se determinan unas conversaciones entre Roberto Sailema y Marcos Yanchapanta, mismo que eran amigos. Han tenido conversaciones posteriores al viaje desde el 15 de marzo del 2020
y no fue antes ni durante, sino cuando el señor salió del país, conforme la prueba documental incorporada al juicio. Se desprende que el señor Luis Yanchapanta salió de Ambato hacia Huaquillas el 5 de marzo del 2020, aparentemente solo, porque no existe registro alguno que salió con Roberto Sailema. Reitero que durante toda la declaración testimonial jamás nombraron que antes del viaje habría contacto alguno con Marco Yanchapanta. Lo que sí existe son conversaciones de chat entre Roberto Sailema y Marco Yanchapanta. El artículo 82 de la Constitución se habla sobre la seguridad jurídica y el respeto a las normas. Establece el artículo 213 del COIP con una pena de 7 a 10 años. En este sentido, debía haberse demostrado en la audiencia de juicio que el señor Marcos Yanchapanta se benefició de este supuesto delito. Se han presentado las pruebas pertinentes y se justificó que el único ingreso económico que tiene mi defendido es producto de su trabajo como enfermero. Reitero que de los testimonios rendidos no indicaron que los dineros que fueron entregados en manos del señor Marcos Yanchapanta, sino de su hermano. El artículo 213 del COIP dice que las condiciones para que se figure el delito es la del beneficio económico, mismo que no se demostró en ninguna manera dentro de las categorías de la teoría del delito. Se debió justificar la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de manera ordenada y sistematizada. En este caso no se justificó supuesto beneficio económico. Los testimonios son parcializados. No se ha justificado de ninguna manera la entrega de dinero alguno a cambio de algún traslado. El señor Roberto Sailema, el supuesto coyotero, ha salido legalmente del Ecuador a Perú y posterior a México. En su análisis, el tribunal contempla en calidad de cómplice dentro de su sentencia, indicando que fue que facilitó el número telefónico del supuesto coyotero, tomando en cuenta que no existe el autor principal, por lo que solicito se revoque la sentencia venida en grado y se ratifique el estado de inocencia de mi defendido Marcos Yanchapanta. Eso es todo, señor juez.